So the events in the book of Revelation were to take place shortly after the book was written. Entonces los eventos en el libro de Apocalipsis iban a tomar lugar pronto después de que fue escrito el libro. In Revelation chapter 2 and 3, En el capítulo 2 y 3 there is a message to 7 churches. hay un mensaje a las 7 iglesias. 7 churches that were in existence in Asia Minor. 7 iglesias que existían en Asia Menor. Now this is the important part. Y esta es la parte importante. When we look at Matthew chapter 24, Cuando miramos a Mateo 24, it deals with a prophecy that has already taken place. trata un asunto de una profecía que ya tomó lugar. So what does fulfilled prophecy have any meaning for us today? Y entonces la profecía cumplida, ¿qué significa para mí hoy? These 2 chapters in Revelation, chapters 2 and 3, Estos 2 capítulos en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, it was a warning to those 7 churches. era una advertencia a esas 7 iglesias. If they follow in the footsteps of what Israel did, the same thing could happen to them. Si ellos iban a seguir los mismos pasos que Israel tomó, entonces lo mismo les habría de ocurrir a ellos. And the same thing when we look at Matthew chapter 24, while we see it as fulfilled prophecy, Y lo mismo en Mateo 24, lo que vemos como profecía cumplida. it's a message for us today as well. Es un mensaje para nosotros también, hoy. So, when you read something that's fulfilled, don't think it doesn't apply to you. Entonces, cuando tú leas algo que ya se cumplió, no pienses que no se aplica a ti. It's a warning to generations after generations after generations of Christians. Es una advertencia para generaciones y generaciones y generaciones de cristianos. So to understand Matthew chapter 24 and Mark 13 and Luke 21, parallel accounts, Entonces, para entender Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, son historias paralelas. we'll do 2 things. Haremos 2 cosas. It will help you get your friends who think it's talking about the end of the world Ayudaremos a sus amigos, los de ustedes que piensan que está hablando acerca del fin del mundo, and to stop fearing what might take place. que dejen de tener miedo por lo que podría ocurrir. To have them look forward to what God can do to a nation. Haremos que vean hacia adelante lo que Dios puede hacer por su nación. An obedient nation brings about God's blessings. Y una nación obediente trae las bendiciones de Dios. We shouldn't expect that this comes from the top down. It isn't the government's fault. No deberíamos tener la expectativa de que viene de arriba hacia abajo. Este es un es la culpa del gobierno. It's our Perdón, responsibility. no es culpa del gobierno. Es nuestra responsabilidad de aquí hacia el gobierno. It starts with us in our self-government, Empieza con nosotros en nuestro autogobierno, family government, el gobierno familiar, church government, gobierno de la iglesia, the schools that we start, the businesses that we start. las escuelas que iniciamos y los negocios también. This gives Christians confidence that their efforts in the present Esto les da a los cristianos confianza de que sus esfuerzos hoy en día won't be destroyed in some near catastrophe. no serán destruidas en una catástrofe que va a venir pronto. It'll give them hope for the future Les dará esperanza para el futuro, that the work they do now que el trabajo que ellos están haciendo ahora will result in a payoff, resultará en una buena paga, un buen beneficio. and not just in money, but in blessings. No solo en dinero, pero también en bendiciones. So let's look at Matthew chapter 24, Entonces miremos Mateo capítulo 24. and I'm going to, what I wanted to deal with here is understand the context in which this is written. Lo que yo quiero tratar ahorita es el contexto en el que esto fue escrito. And I'm going to give you 4 Bible verses. Y les voy a dar 4 versos bíblicos. Judas went out and hanged himself. Judas salió y se colgó él mismo. Go thou and do likewise. Ve tú y haz lo mismo. Whatever you do, do quickly, Lo que hagas, hazlo pronto, for there is no God. porque no hay Dios. Should you do that? ¿Deberías tú hacer eso? But that's in the Bible.
Pero eso está en la Biblia, son 4 versículos independientes. What did I do? ¿Qué hice? I took the Bible, the verses out of their context. Yo tomé los versículos fuera de su contexto. You can make the Bible say anything if you take a verse out of its context. Alguien puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa si sacamos los versículos de contexto. Those 4 Bible passages are in the Bible. Esos 4 versículos bíblicos están en la Biblia. And if we look at the 4th one, Y si miramos al cuarto, the fool says in his heart, el necio dice en su corazón, there is no God. no hay Dios. That's the context. Ese es el contexto. Well, Matthew 24 has a context as well. Mateo 24 también tiene un contexto. So when you're talking to fellow Christians about this particular passage, Entonces, cuando ustedes estén hablando a sus hermanos cristianos acerca de este pasaje particular, the best way to help them through this passage la mejor manera para ayudarlos a ir a través del pasaje is to get them to understand the context. es que ellos entiendan el contexto, ayudarlos a entender el contexto. I spoke on this topic yesterday, Hablé de este tema ayer and I left out a single verse. y dejé afuera un versículo. I didn't develop it at all. No lo desarrollé del todo. I want you to look at Matthew chapter 24, verse 32. Quiero que vean el 24:32. This is often the focal point of Matthew 24 for a lot of Christians. Este es generalmente el punto focal de enfoque para muchos cristianos. Now learn the parable from the fig tree. De la higuera aprended la parábola. When its branches have become tender Cuando su rama ya está tierna and puts forth its leaves, y brotan las hojas, you know that summer is near. sabéis que el verano está cerca. Many Christians who believe that the end of the world is near Muchos cristianos que creen que el fin del mundo está cerca, point to this verse as evidence. señalan este versículo como evidencia. They believe this refers to Israel becoming a nation again. Ellos creen que este versículo se refiere a Israel llegando a ser una nación otra vez. Does this verse say that Israel will become a nation again? ¿Dice este versículo que Israel va a llegar a ser una nación otra vez? And they'll have to say, no, it doesn't say that. Y entonces van a tener que responder, no, no dice eso. Then they might come back and say, well, Israel in Scripture is identified as the fig tree. Y ellos podrían regresar a ti y decirte, bueno, Israel en la Biblia se identifica con el árbol de la higuera. And here's where you have to kind of play a role. Y aquí es donde vas a tener que jugar más o menos como un papel. And you scratch your head a little bit Y vas a tener que rascarte la cabeza un poquito and say, I thought Israel was identified as the olive tree. y decirles, yo pensé que Israel se identificaba como el árbol de olivo In Romans chapter 11. en Romanos capítulo 11. And so you have them turn to Romans 11 Entonces tú haces que ellos vayan a capítulo 11 de Romanos and you point out the verse that says Israel is in fact the olive y tree. les muestras el versículo que dice que de hecho Israel es el árbol de olivo. And the nations, believing nations, are grafted into the olive tree, not a fig tree. Y las naciones que creen son injertadas entre el árbol de olivo. And they might say, well, maybe Israel is the fig tree and the olive tree. Y entonces ellos podrían decir, bueno, Israel es el árbol de olivo, pero también es el árbol de la higuera. And say, well, scratch your head again. Entonces ráscate la cabeza otra vez And you have them turn to Matthew chapter 21, y haces que vayan a Mateo capítulo 21. where this is what Jesus says. Esto es lo que Jesús dice. And seeing a lone fig tree by the road, 19. Versículo 19. And go ahead. Viendo una higuera cerca del camino, He came to it and found nothing on it except leaves only. se acercó pero no halló nada, sino únicamente hojas. And he said, Y le dijo, no longer shall there ever be fruit from you. nunca jamás nazca de ti fruto. And at once the fig tree withered. Y al instante la higuera se secó. And you scratch your head again Y te rascas la cabeza otra vez and say, I'm confused. y dices, estoy confundido. If Israel is the fig tree in Matthew 24:32, Si Israel es el árbol de la higuera en Mateo 24:32, so why isn't Israel the fig tree in Matthew 21? ¿por qué no es Israel el árbol de la higuera en Mateo 21? And if that's true that
the fig tree is in both places, Israel, Y si es verdad que el árbol de la higuera está en ambos lugares, Israel, and Jesus says there'll never be fruit on it again. y Jesús les dirá, dice, nunca habrá fruto en ti otra vez. And take them back to Matthew 24:32. Y entonces los llevas de regreso a Mateo 24:32. Notice what it says. Nota lo que aquí dice. It puts forth its leaves. Pone enfrente sus hojas. It says nothing about fruit. No dice nada acerca del fruto. So how will they answer this? Y entonces, ¿cómo van a responder ellos a esto? They might punch you in the nose, ¿Te podrían dar un golpe en la nariz? or they might scratch their head. O ellos podrían rascarse la cabeza. And that's what you're looking for. Y eso es lo que tú estás tratando de You're hacer. getting them to think Estás tratando de hacer que ellos piensen biblically bíblicamente by comparing Scripture with Scripture. al comparar escritura con escritura. In Luke's version of this passage, En la versión de Lucas de este pasaje, he says the fig tree and all the trees. él dice la higuera y todos los árboles. This has nothing to do with Israel becoming a nation again. No tiene nada que ver con que Israel vuelva a ser una nación. It's just an illustration Solo es una ilustración that when you see leaves on a tree, que cuando ves hojas en un árbol, summer is near. el verano está cerca. In the same way, when this particular generation saw these signs, En la misma manera, cuando esta generación en particular vio estas señales, they knew that the kingdom of God was near. ellos sabían que el reino de Dios estaba cerca. And what does the word near mean? ¿Y qué significa la palabra cerca? It means near. Significa cerca. We need to let the Bible interpret what the word kingdom means. Tenemos que dejar que la Biblia interprete lo que la palabra reino significa. We need to stop thinking of kingdom as earthly governments. Tenemos que parar de pensar de reino como gobiernos humanos. Our king resides in heaven sitting at the Father's right hand. Nuestro rey reside en los cielos sentado a la par del Padre. And he has put us in responsible Y nos ha hecho responsables, nos ha dado responsabilidad for his realm. por su ámbito, su reino. So Matthew 24 is explaining Entonces Mateo 24 está explicando what was going to happen to Israel before their generation passed away. qué iba a pasar con Israel o a Israel antes de que esa generación se acabara. And it happened just like Jesus said it would, Y ocurrió exactamente como Jesús dijo que ocurriría, with the destruction of Jerusalem in AD 70. con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Does this mean that Jews don't matter anymore? ¿Significa que los judíos ya no importan para nada? Not at all. No del todo. We know from the book of Acts Sabemos que por el libro de Hechos sabemos there were two kinds of Jews, just like there are two kinds of Gentiles. hay dos clases de judíos, así como hay dos clases de gentiles. There were Jews who believed that Jesus was the promised Messiah and Jews who didn't believe. Habían judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido, pero habían otros que no creían. It's the same. Some Jews believe, some Jews don't believe, some Gentiles believe, some Gentiles don't believe. Es lo mismo, algunos judíos creían, otros no creían, algunos gentiles creían, otros gentiles no creían. The purpose of the Jewish nation was to bring Jesus into the world. El propósito de la nación judía era traer a Jesús al mundo. There is no special relationship No hay ninguna relación especial when it comes to salvation in Jesus Christ. cuando se trata de la salvación en Cristo Jesús. We're all saved in the same way. Todos somos salvos en la misma manera. John in the first chapter says, Juan en el capítulo 1 dice, it's not because of blood. no es a causa de la sangre, It's not because of a person's nationality. no tiene que ver con la nacionalidad de una persona. It's only because of his personal relationship with Jesus Es Christ. únicamente a causa de una relación personal con Jesús, el Cristo. The modern day, very popular interpretation of Bible prophecy La interpretación muy popular moderna de la profecía bíblica actually teaches en realidad enseña that in the future,
2/3 of the Jews will be slaughtered during the Great Tribulation. Que en el futuro 2/3 de los judíos van a ser asesinados durante la gran tribulación. And this is when you scratch your head again. Y esto es cuando te rascas la cabeza otra vez. If the Jews are God's favored people, Si los judíos son la gente favorita de Dios, los predilectos de Dios, and he's waited almost 2,000 years to bring him back into the fold, y si ha esperado 200 años para traerlos una vez más al rebaño, why would he then pour out his wrath on his chosen people so that 2/3 of them are killed? y entonces ¿por qué él derramaría su ira en su gente escogida si es que él los ama? Son This is- sus favoritos. This is a question that I have not received a good answer for. Esta es una pregunta para lo cual yo no he recibido una buena respuesta. They're still scratching their heads. Todavía se están rascando la cabeza. Where did they get this idea that 2/3 of the Jews are going to be slaughtered? ¿De dónde se sacaron ellos esta idea de que 2/3 de los judíos van a ser asesinados? Turn with me to Zechariah 13, verse 7. Vayan conmigo a Zacarías 13, versículo 7. Now, the book of Zechariah is a difficult prophecy, Ahora, el libro de Zacarías es una profecía difícil, but we have a hint of when these events are going to take place in Zechariah 13. pero tenemos una pista de cuándo estos eventos habrían de tomar lugar en Zacarías, aquí el capítulo 13, 7. Begin with verse 7. Empecemos con el 7. Awake, O sword, against my shepherd, Levántate, espada, contra el pastor and against the man, my associate, y contra el hombre que me acompaña, declares the Lord of hosts. dice el Señor de los ejércitos. Strike the shepherd that the sheep may be scattered, Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. and I will turn my hand against the little ones. Y yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. This passage was fulfilled in the life of Jesus. Este pasaje fue cumplido en la vida de Jesús. He quotes it in Matthew chapter 26, 31. Él lo cita en Mateo 26, 31. He strike the shepherd and the sheep will be scattered. Hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. And we know, in fact, the sheep were scattered after Jesus was crucified. Y sabemos que de hecho Jesús, las ovejas fueron esparcidas cuando Jesús fue crucificado. And if you study the book of Acts, Y si estudiaras el libro de Hechos, you will see that that scattering continued. y verías que ese dispersar a la gente continuó After the death of Stephen, después de la muerte de Esteban. in Acts chapter 8, verse 1, En Hechos 8:1 it says, And Saul was in hearty agreement with putting Stephen to death. y Saulo consentía en su muerte. And on that day a great persecution arose against the church in Jerusalem, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Now look, let's go back to Zechariah chapter 13, this time at verse 8. Y ahora regresemos a Zacarías 13, pero ahora el versículo 8. And it will come about in all the land, declares the Lord, that 2 parts in it will be cut off and perish. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán. But the 3rd part will be left in it. Mas el otro tercio quedará en ella. Here's what dispensationalism does with this passage. Esto es lo que los dispensacionalistas hacen con este pasaje. They agree that verse 7 applies to the time of Jesus' death. Ellos están de acuerdo que el versículo 7 se aplica a la época de la muerte de Jesús. Then they put a gap between the 7th verse and the 8th verse. Luego ponen una apertura, una brecha entre el versículo 7 y el 8. Dispensationalists love gaps. A los dispensacionalistas les encantan las brechas o agujeros, espacios vacíos. When they can't figure out what the Bible means, Cuando no pueden entender o interpretar lo que la Biblia significa, they put in a gap. ponen una brecha, un espacio abierto. They're like children. Son como los niños. Anytime you give them an assignment, Cada vez que les das una tarea, their excuse is,
I've had a gap. Y su excusa es, tuve un tiempo, tuve un lapso. I needed some extra time to get it done. Necesitaba un poco más de tiempo para hacerlo. But there is no indication here Pero no hay indicación aquí that there is a gap between the 7th and 8th verse. de que haya una brecha o un espacio abierto en el versículo 7 y el 8. So when was it fulfilled? Entonces, ¿cuándo se cumplió? I believe if you read the book of Acts, you will see how it was fulfilled. Yo creo que si leyéramos el libro de Hechos, ustedes se darían cuenta cómo se cumplió. Who were the persecutors of the believers throughout the book of Acts? ¿Quiénes eran los perseguidores de los cristianos, de los creyentes a través de todo el libro de Hechos? It was the Jews were the ones who were persecuting their fellow Jews. Eran los judíos los que estaban persiguiendo a sus hermanos judíos. Almost on every chapter in the book of Acts, Casi en cada capítulo del libro de Hechos, you will find opposition. usted va a encontrar oposición. When was the fullness of the fulfillment? ¿Cuándo se llevó a cabo en plenitud este cumplimiento? In the destruction of Jerusalem in AD En la 70. destrucción de Jerusalén en el año 70. If you follow the modern system, Si tú siguieras el sistema moderno, there will be another Holocaust of the Jews. habría otro holocausto de los judíos. This is a dangerous doctrine. Esta es una doctrina peligrosa. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. During World War II, La Segunda Guerra Mundial. when news came out that the Jews were being persecuted, killed, slaughtered, gassed, Cuando las noticias salieron de que a los judíos se les estaba persiguiendo, asesinando y estaban siendo asesinados y con gas, some dispensational writers algunos escritores dispensacionalistas, said this was a fulfillment of Bible prophecy. este era un cumplimiento de la profecía bíblica. And even today, E incluso hoy, there still is this belief están todavía en esta creencia that there will be another Holocaust of the Jews. que habrá otro holocausto de los judíos. Again, I say this is extremely, extremely dangerous. Como les digo otra vez, esto es extremadamente peligroso. And this is when you do this head scratch again. Entonces cuando tú empiezas a hacer este rascar de tu cabeza, If this is what you teach, you say to someone, entonces tú le dices a alguien, si esto es lo que tú enseñas, or if this is this is what the advocates of your position teach, y si esta es la ética de y si esto es lo que tus adversarios, advocates, lo que pones a tus adversarios, teach. lo que le enseñas a tus adversarios. Because most Christians do not understand that this is what their teachers teach them. Porque eso es lo que la mayor parte de cristianos no entienden que sus maestros les enseñan a ellos. They're surprised by it. Están sorprendidos por esto. So this is a problem for them. Entonces este es un problema para ellos. So if 2/3 of the Jews are supposed to be slaughtered during the Great Tribulation who are living in Israel, Si 2/3 de los judíos se supone que van a ser asesinados, de los que viven en Israel, why are the teachers of this position ¿por qué los maestros de esta posición están excited when Jews return to Israel? emocionados con que los judíos regresen a Israel? Because every time 3 Jews return to Israel, Porque cada vez que 3 judíos regresen a Israel, 2 of them will be slaughtered during the Great Tribulation. 2 van a ser asesinados durante la gran tribulación. Shouldn't they be warning the Jews to leave Israel if they believe this? ¿Acaso no deberían estar en mejor advirtiéndole a los judíos que se salgan de Israel por lo que va a pasar? This is a big problem. Este es un gran problema. And I use this in debates all the time. Y esto lo utilizo en debates todo el tiempo. And I have not gotten a very good explanation of this. Y no he obtenido una muy buena respuesta de esto. Except this one. Excepto esta. Oh, not only will 2/3 of the Jews be killed during the Great Tribulation, No solamente 2/3 de los judíos serán asesinados durante la gran tribulación, but billions of other people will be killed too. pero millones de otras personas también van a ser asesinados. It makes no sense. No tiene sentido. So now you begin to understand how important this message is. Let's go back and look at Matthew 24. Entonces ahora empezamos a entender cuán importante este mensaje es. Vamos de regreso a Mateo 24. How much time do we have? Bueno,
Half an hour left. Okay. I'm not going to be able to go through all of Matthew 24. No me va a dar tiempo de leer todo el capítulo 24. I just want to touch on a couple of things and then point out some important ways to help people understand this prophecy. Quiero mostrar un par de cosas y luego enfocarme en maneras de cómo explicarle a la gente esta profecía. The context. El contexto. Matthew 23, Jesus was in the temple. Mateo 23, Jesús estaba en el templo. Because Matthew 24 verse 1 says he comes out from the temple. Porque 24:1 dice, él salió del templo. He had just said that their temple was going to be left to them desolate. Él les acababa de decir que su templo iba a estar desolado, abandonado. And if you were a Jew in Jesus' day and told them the temple was going to be destroyed, Y si tú fueras un judío en la época de Jesús y escuchando que Jesús le está diciendo que You- el templo va a ser desolado, you would be concerned, estarías obviously. preocupado, obviamente. That's why they came to point out the temple buildings to Jesus as to say, you mean this temple? Por eso es que ellos llegaron a decirle a Jesús mientras él hablaba, ¿tú te refieres a este templo? He's not talking about some rebuilt temple. No está hablando de un templo reconstruido. He was talking about the temple that was standing in their day. Está hablando acerca del templo que estaba parado, erigido en esos días de ellos. And we know from history that the temple was destroyed so that every stone was knocked down from every other stone. Y por la historia sabemos que el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra hasta que todas quedaron en el suelo. But yet people believe the temple is going to be rebuilt. Pero aún así la gente cree que el templo va a ser reconstruido. And what you need to ask your friend, Y lo que necesitas preguntarle a tu amigo, could you show me in the Bible where it says the temple is going to be rebuilt? ¿podrías mostrarme en la Biblia dónde dice que el templo va a ser reconstruido? And they'll do this Y ellos van a hacer esto and this, y esto. and they won't find one. Y no encontrarán nada. Then they might say, well, the Old Testament predicts that the temple is going to be Entonces rebuilt. podrían decirte, bueno, el Antiguo Testamento predice que va a ser reconstruido. And you'll say, yes, it does say that. Y es cierto, así dice. And the temple that Jesus said would be destroyed El templo que Jesús dijo que sería destruido is that rebuilt temple. es ese templo reconstruido. So you've got your friend to think a little bit now. Tienes que hacer que ya lograste que tu amigo piense un poco más ahora. And they might come up and look at some of these hard passages and verse. Don't translate that. I'm trying to cover a lot of stuff in a short Estoy period of tratando de time. cubrir mucho en poco tiempo. This is hard work. Es trabajo duro. You just have to sit there and listen. Solo tienen que quedarse sentados y escuchar. I have to stand up here and perspire. Yo tengo que quedarme parado aquí perspirando. Transpirando. Sudando. My grandchildren, Mis nietos, when they see me work outside, cuando ellos me miran haciendo ejercicio afuera, I think they think I'm having a heart attack yo creo que ellos piensan que yo estoy teniendo un ataque, que me está dando un ataque, because their papa sweats so much. porque su papá suda mucho. I can just stand somewhere and I sweat. Me puedo parar en algún lugar y empiezo a sudar. But you don't need to know my personal hygiene problem. Pero ustedes no necesitan saber mis problemas de higiene personal. What you want to do then is to take them to verse 34. Pero lo que quiere hacer es llevarlos a ellos al capítulo 24, 34. Yeah. 24, 34. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. And you say, every time Jesus uses the phrase this generation, it always means the generation to whom he was speaking. Entonces diles a tus amigos, cada vez que Jesús utiliza la frase, esta generación se refería a la gente a la que él estaba hablando, físicamente. If I say this congregation, Si yo digo esta congregación, I'm not talking about some other no congregation. estoy hablando acerca de otra congregación. The word this is very important in Greek. La palabra esta es muy importante en griego. If I say, I don't know how good my Spanish is, ¿qué es esto? What is this? I wouldn't say that about those chairs back there. Si yo digo, ¿qué es esto? Yo no lo diría acerca de las sillas que están allá. This means something that's near.
Esto significa algo que está cerca. That means something that's far away. Aquello significa algo que está lejos. If Jesus wanted to say a future generation, he would have said, that generation will not pass away. Si Jesús hubiera querido ser una generación futura, hubiera dicho, aquella generación no pasará. Then they will say, well, this where my Bible has a note that says, Entonces ellos te van a responder probablemente, bueno, mi Biblia tiene una nota ahí al pie que dice, it says this race, raza. esta raza. I learned that from yesterday. Raza. Raza. I'm picking up more Spanish. Estoy aprendiendo más, me está quedando el español. If you have a translation, does it give a note that says what generation is? What's generation in Spanish? Generación. Okay, does it say race or raza in a note in your translation? ¿Hay alguna traducción de su Biblia que diga una nota que en lugar de generación se puede también traducir raza? Some translations will have a note that says raza. Algunas traducciones van a tener una nota que diga raza. The problem is it's the wrong Greek word. El problema es que es la palabra griega equivocada. Genea means generation. Genea significa generación. Ganos means race. Genos significa raza. Ganos is not used here. Genos no está utilizado aquí. O genos, no sé cómo se llama. Genos o genos, Spanish Good. pronunciation. Oh, okay. We're having it. Okay. You can see this in Matthew chapter 1 verse 17. Puedes verlo en Mateo capítulo 1, versículo 27. Yeah, try putting the word raza in where you see the word generation. Trata de poner la palabra raza en lugar de donde aparezca generación. It makes no sense. No tiene sentido. Then they'll say, well, what this really means is the generation that sees these signs will not pass away until all these things take place. Entonces ellos te van a responder, no hombre, se refiere a la generación que vea estas señales. Es la que no pasará esta generación hasta que estas cosas ocurran. Do you see the problem? ¿Ves el problema? Notice what they have to do. ¿Te das cuenta de lo que ellos tienen que hacer? Take away the word this, Tienen que quitar la palabra, tienen que arrancar de ahí la palabra esta, add the word the, agregar la palabra la o aquella, and that sees these signs. y luego agregar que vean estas señales. If I could add and take away words from the Bible, Si yo pudiera agregar y quitar palabras de la Biblia, I can make it say anything I want. puedo lograr que diga lo que yo quiera. But look at verse 33, the verse right before verse 34. Pero veamos al versículo 33, cabal antes del... Yes, we're still in Matthew 24. Okay. Yeah, well, I know Mateo we- 24 otra vez. Yeah. Veamos el 33. Even so, you too, not you, them, you. Así que vosotros también, no vosotros, sino que ellos, vosotros. Ellos del primer siglo. Ajá. Ese vosotros se refiere a los que están oyendo físicamente. When you see all these things, Cuando vosotros veáis todas estas cosas, recognize that it's either he or it is near right at the door. conoced que está cerca a las puertas. En inglés, explanation, que está cerca puede ser ello o él. En la versión en inglés, está cerca a las puertas. Para nosotros, lo o él. Luke says it is near. Matthew says he is near. In Greek, the third person singular can either mean it, he, or she. En Lucas dice él, en Mateo dice ello. En la palabra griega, lo puede significar ya sea él, lo para cosa o ella. But the important point here is the audience reference. Pero el punto importante aquí es la referencia de la audiencia. When you see, Cuando vosotros veáis, you meaning them. vosotros significando ellos de esa época. This is not talking about the end of the world. Esto no está hablando acerca del fin del mundo. It's interesting to track how many times the word you is used throughout Matthew 24. Es interesante revisar cuántas veces aparece la palabra vosotros o ustedes a través de solo el capítulo 24.
So audience reference is very, very important. So, la referencia de la audiencia a quien se le está hablando es muy importante. And every time this generation is used by Jesus in the Gospels, Y cada vez que la palabra esta generación está siendo utilizada en los evangelios, it always refers to the generation to whom Jesus is speaking. siempre se refería a la generación a la que Jesús le estaba hablando. All we have to do is go back one chapter, Lo único que tenemos que hacer es regresar un capítulo Matthew 23, verse 36. 23:36. Truly I say to you, De cierto os digo all these things shall come upon this generation. que todo esto vendrá sobre esta generación. I was in a debate once with a fellow Christian Estuve en un debate una vez con un hermano cristiano who holds to the popular end time view of dispensationalism. que se aferra al enfoque de los tiempos finales dispensacionalistas. And he said, every time Jesus uses this generation, it means the generation of his day, except in Matthew 24, Y él 34. dice, cada vez que Jesús utiliza esta generación, sí se refiere a la generación de su día, excepto cuando habla en Mateo 24. You're beginning to see that the foundation of this system is very difficult to defend. Estás empezando a ver que el fundamento de ese sistema es muy difícil de entender. Let me give you another example of something you can explain to a friend that they can grasp immediately. Déjame darte otro ejemplo de algo que puedes explicarle a un amigo para que ellos entiendan inmediatamente. Look at Matthew 24:16. Veamos Mateo 24:16. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Entonces, que los que están en Judea huyan a los montes. Estén. If this is talking about the end of the world, Si esto estuviera hablando acerca del fin del mundo, your airport is going to be very full su aeropuerto va a estar bien atascado de gente. because you're going to have to fly to Israel to flee to the mountains in Judea. Luego, porque todos van a tener que volar a Israel para poder estar en Israel y después escapar hacia las montañas de Judea. They are given instructions to flee the city. You can actually avoid the destruction that was going to come on foot by just going out to the hills of Se les Judea. están dando instrucciones que salgan corriendo de la ciudad. De hecho, ustedes, si estuvieran en Israel en ese momento, podrían escapar de la destrucción solo saliendo a pie hacia las montañas. And there is some history that this happened just this way. Y hay una historia de que esto ocurrió exactamente de esta manera. Look at verse 17. Veamos al versículo 17. Let him who is on the housetop not go down to get the things out that are in the house. El que esté en la azotea, o sea, en la terraza, no descienda para tomar algo de su casa. I don't remember the last time I was on my roof. Yo no recuerdo la última vez que me subí al techo. But in Israel, the roofs are flat. Pero en Israel los techos son planos. There's a story in the Gospels where a lame man was brought by his friends to have Jesus heal him and could not get in. They went up on the rooftop. Hay una historia en la Biblia donde unos amigos querían llevar a un hombre para que Jesús lo sanara, un hombre lisiado, paralítico, y como no pudieron, se subieron arriba, abrieron un agujero en la terraza y lo bajaron. And lowered him in. Y lo bajaron. Yeah, that's all right. You know the story. He knows the story. This section right here tells us that this was a local judgment. This is not a worldwide judgment. Esta sección aquí nos dice que es un castigo, un juicio local, no un juicio global de todo el planeta. Look at verse 15. Veamos al versículo 15. Notice the audience reference again. Veamos la audiencia, la referencia a la audiencia. When you see the abomination of desolation. Por tanto, cuando vosotros veáis el lugar santo, la abominación desoladora en el lugar santo. That means some of the people who would live to see this take place would see the abomination of desolation. Eso significa algunos de ustedes que vivan, que estén vivos para ver la abominación del lugar santo, que toma lugar en desoladora en el lugar santo. Luke says, when you see Jerusalem surrounded by armies. Lucas dice, cuando vosotros veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. When you put those two
parallel accounts together, Cuando pones estos dos registros históricos juntos, que son paralelos, y los comparas, we find out that in fact the Roman armies had surrounded Jerusalem, nos damos cuenta que de hecho los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén and then disbanded, y luego se apartaron and more Jews escaped. y más judíos escaparon. This was something that could be seen. Esto fue algo que podía ser visto. So these passages in Matthew 24 Entonces estos pasajes en Mateo 24 deal not with the end of our world, no tratan con el fin de nuestro mundo, but deal with the end of the old covenant world. pero tratan con el fin del antiguo pacto, el mundo del antiguo pacto. The temple, the sacrificial system, and the priesthood El templo, el sistema de sacrificios y el sacerdocio were temporary fueron temporales until the real temple came. hasta que el verdadero templo vino. Jesus said, destroy this temple and I will raise it up again in 3 days. Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. And he was talking about the temple of his own body. Estaba hablando acerca del templo de su propio cuerpo. John the Baptist said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Juan el Bautista dijo, miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus is our once for all sacrifice. Jesús es nuestro sacrificio de una vez y para siempre. We don't need any red heifers anymore. No necesitamos más red heifers. Red cows. No necesitamos más vacas coloradas. Vacas. You're not aware of the red heifer story. Ok, era la ceniza para el agua de la purificación. So now translate that for me. What did he just say? He says, That's the what was done for the water purification. It was a sin offering in the Old Testament, era una ofrenda de sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento. and you had to have a red heifer for the sacrifice, Tenías que tener una vaca roja para el sacrificio. and it vaca had to colorada. be spotless. Y tenía que ser sin manchas. The modern day prophecy system El sistema de profecía moderna has been trying to breed a blemish-free red heifer. han estado tratando de criar una vaca o un carnero que no tenga ninguna mancha y que sea perfecto y sin defectos. They think this is going to bring the Messiah. Ellos piensan que esto va a traer al Mesías. Well, red heifers in Israel Pero los carneros o las vacas coloradas were very common, eran muy comunes and they have nothing to do with the coming of the Messiah. y no tenían nada que venir con la venida, que ver con la venida del Mesías. And most likely the red Y probablemente lo rojo, was actually brown. que tal vez ni era rojo, sino que era como café. Our red was not their red. Nuestro rojo no era el rojo que ellos usaban. But these are the kinds of things we're hearing Pero estas son el tipo de cosas que estamos escuchando to try to have us focus on the end of the world para hacer que nosotros nos enfoquemos en el fin del mundo, rather than the person and work of Jesus Christ that was finished. en lugar de enfocarnos en la persona de Jesucristo, la obra que ya está terminada. We're always in a state of anxiety and fear. Que estemos siempre en un estado de ansiedad y de temor. But Jesus said, it's finished. Pero Jesús dijo, está completado, consumado es. What are we waiting for? ¿Qué estamos esperando? This particular passage here should tell us we need to move on. Este versículo en particular debería decirnos que tenemos que avanzar. Turn to Hebrews chapter 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebrews 5, the writer of Hebrews wants to talk about Melchizedek. El escritor de Hebreos quiere hablar acerca de Melquisedec. Look at verse 11. Miren el versículo 11. Concerning Melchizedek, Acerca de esto, Melquisedec, we have much to say, tenemos mucho que decir, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. For though by this time you ought to be teachers,
debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God. tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos And de you las have- palabras de Dios. And you have come to need milk and not solid food. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. For everyone who partakes only of milk Y todo aquel que participa solamente de la leche es inexperto. is not accustomed to the word of righteousness, for he is a babe. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. But solid food is for the mature, El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. What should we be focusing on? Entonces, ¿en qué deberíamos estar enfocándonos? Not the end of the world, No el fin del mundo, but the new world that Jesus made for us. pero el nuevo mundo que Jesús hizo para nosotros. It's too many Christians are still in the baby stage. Muchos cristianos todavía están en la etapa de bebé, They're still in diapers. todavía están en pañales. If your children were in diapers for 30 or 40 years, I'm sure you'd be upset. Si tus hijos estuvieran en pañales todavía a los 30 años de edad, creo que estarías muy molesto. We need solid food taught in the church Necesitamos comida sólida enseñada en la iglesia so we can have our senses trained to discern good and evil. para que tengamos nuestros sentidos ejercitados en discernir lo bueno y lo malo. If you want to change a nation, ¿Quieres cambiar una nación? this is where it starts. Aquí es donde comienza. Quit focusing on the end Deja de enfocarte en el fin and get back to the beginning. y regresa al principio. We have time for some questions. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Come on. Vamos. I traveled a long way. Hice un viaje muy largo. Get your money's worth. Pongan sus mentes a trabajar. Okay, we're gonna replace, we're gonna use Yes. the wireless for the questions. Can you take this? Yeah. I'm gonna take this. Sorry. I like it when a plan comes together. These guys are really good. Me encanta cuando un plan se pone en práctica. Estos tipos son buenos. En Mateo 24, 28 se menciona que donde están los muertos están las águilas. It is said that where the dead are, the eagles or the vultures are. Literalmente sabemos que las águilas no son carroñas, no comen cuerpos. Eagles are not, Es una figura. Para nosotros es una figura. Según Josefo, for us, it is, ¿es una qué? figura. It's a figure, it's just an image. Según Josefo, me recuerdo que él explica I remember he explains que el escudo de los romanos era un águila the shield of y the ahí Romans cobra was an eagle. sentido esa exposición. That exposition, that ¿Es correcto? is that correct? That is one reliable interpretation. Esa es una interpretación confiable. The Roman soldiers did have shields that had an eagle on it. Los romanos tenían escudos y símbolos que tenían una águila. And you can see it in a lot of Roman artifacts in museums. Y lo puedes ver en un montón de artefactos romanos en los museos. Some people think that is the abomination of desolation when the Romans surrounded Jerusalem with their idolatrous shields. Algunas personas piensan que esa es la abominación desoladora cuando los romanos rodearon Israel con sus símbolos abominables. I don't think that's true. Yo no creo que eso es verdad. God didn't destroy Jerusalem for something the Romans did. Dios no destruyó Jerusalén por algo que los romanos hayan hecho. There are passages in the Old Testament. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, It's Deuteronomy 28:49, Deuteronomio 28:49, Jeremiah 4:13, Jeremías 4:13, which talk about birds of prey coming in and feeding off of corpses. donde habla de aves de caza que vendrían a comerse los cuerpos. The translation eagles, La traducción águilas, some commentators say it's
we're not sure if it refers to eagles or vultures, Algunos comentaristas dicen, no estamos seguros si se refiere a águilas o buitres, but your point is still correct. pero tu punto aún así es correcto. El tema de las brechas, Of the gaps. Okay. ¿de dónde se extrae o solo es arbitrariamente? It's only arbitrarily. It's an, I'm gonna go to the board. Voy a ir al pizarrón. No, it's a very, this is a very. The question is that where did dispensationalists came with the idea of the gaps? That's the question. That's a very important question because this whole system depends on, Can you please hear? the whole system depends on what I'm going to show you up on the board, okay? El sistema completo depende de lo que les voy a mostrar aquí en el pizarrón. I can hold it for you. No worries. This all comes from Daniel chapter 9 verses 24 through 27. Esto viene de Daniel 9, 24 al 27. ¿Qué pasa en el frente a hacer la pregunta? 9, 24 al 27. Weeks. All right. Daniel 9, 24 through 27, there's a prophecy about 70 weeks of years. Aquí hay una profecía acerca de 70 semanas de años. Comes out to 490 years. Total llega a 490 años. It's based on Está basado en Daniel 9, 1 and 2. en Daniel 9, 1 y 2. Daniel was reading the prophet Jeremiah. Daniel está leyendo al profeta Jeremías. Remember, Daniel was taken into captivity. Recuerde, Daniel ha sido tomado en cautiverio For 70 years por 70 años, because they didn't keep the Jubilee laws. porque ellos no guardaron las leyes del jubileo. By this time, Daniel was an old man, A este momento Daniel ya es un hombre viejo and he's seen that the 70-year Jubilee exile is about to end. y se da cuenta que los 70 años del jubileo en el exilio está a punto de terminar. 70 years of exile. 70 años de exilio. Was there a gap between the 69th and 70th year of the exile? ¿Había una brecha o un agujero entre el año 69 y 70 del exilio? What would you think if God had said, ¿Qué pensaría esto si Dios hubiera dicho? Daniel, Daniel, it's the 69th year. hoy es el año 69. Eraser. Here you go. I got it. Need a bigger shelf here. We're going to put a gap in here. Vamos a poner una pequeña brecha. No, pequeña no dijo. Vamos a poner una brecha aquí. Perdón. We're not going to count the gap. No vamos a contar la brecha, el espacio vacío que hay en medio. When the gap is finished, Cuando el espacio ese, la brecha se haya terminado, and I'm not going to tell you when it is, y no te voy a decir cuándo va a ser, then the captivity will be over. entonces la cautividad se va a terminar. Would God be faithful in doing something like ¿Sería that? Dios fiel si hubiera hecho algo así? No, not at all. No sería. So this 70 years of exile Entonces estos 70 años de exilio is based, están basados, well, the 70 weeks of years is based on the 70 years of exile. o sea, estas 70 semanas de años están basadas en los 70 años de exilio. There is no gap. No In hay here. brecha aquí. If you read the Bible and it says, God says this will take place in 7 years, 70 years, 490 years, 40 days, 40 years, 490 years. Si tú lees la Biblia y Dios dice, cuando Dios dice esto va a tomar lugar en 7 años, 70 años, 490 años y toda la cantidad de años que Él mencionó, You get the point.
Obtienes el punto. Siempre es exacto. There is no example of any gap in any time God gives a specific numbers of days or years. No existe ningún ejemplo, no existe ningún registro de ninguna se me olvidó. Brecha, perdón. No existe ningún ejemplo de ninguna brecha en ninguna parte donde Dios haya hablado de tiempo exacto. Or parenthesis is another. O paréntesis es otra palabra. So why one here? Entonces, ¿por qué habría de haber uno aquí? So here's what they do. Entonces aquí está lo que ellos hacen. They say the first 483 years, Entonces ellos dicen que los primeros 483 años, 70 weeks of years, 70 semanas de años, takes us up to the time of Jesus' ministry. nos lleva a la época del ministerio de Jesús. Then they put the parenthesis in, Luego ponen un paréntesis aquí, where they say the final 7 years will take place. donde dicen los últimos 7 años van a tomar lugar aquí. Al That's final. the Great Tribulation. Esa es la gran tribulación. Why do they do this? ¿Por qué hacen esto? Because their view is that the church in Israel must stay separate. Porque su perspectiva es de que la iglesia e Israel deben permanecer separados. Who were the first members of the church in the book of Acts? ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia en el libro de Hechos? They were all Jews. Todos eran judíos. You see this, the church in Jerusalem in Acts chapter 5 verse 11. Lo vemos en Hechos 5:11. You see it again in Acts chapter 8. Lo ves otra vez en capítulo 8, Hechos 8. There is no distinction between the church and Israel. No hay distinción o separación entre la iglesia e Israel. The first members of the church were Israelites. Los primeros miembros de la iglesia fueron israelitas. The Greek word for church La palabra griega para iglesia is the Greek word ekklesia. es la palabra griega We eclesía. get the word ecclesiastical from De it. ahí obtenemos la palabra eclesiástico. When the Hebrew Bible was translated into Greek, Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, the Hebrew word kahal la palabra griega kahal, hebrea, la palabra hebrea kahal, which meant congregation or assembly, lo que significaba congregación o asamblea, the Greek translators translated it as ecclesia. los traductores griegos la tradujeron como eclesía. And if you can read Hebrew, Y si puedes leer hebreo pick up a Hebrew translation of the Greek New Testament, o jala una traducción hebrea del Nuevo Testamento griego, when they come across the word ecclesia, cuando llegas a la palabra eclesía, they translate it as kahal. lo tradujeron como kahal. In Acts chapter 7, En capítulo 7 de Hechos, Stephen just talks about the ecclesia in the wilderness. Esteban habla de la iglesia en el desierto. See, what the dispensational system says that the church in Israel, Lo que los dispensacionalistas dicen es de que la iglesia e Israel, the dispensationalists say the church is a new thing, los dispensacionalistas dicen la iglesia es una cosa nueva, that God didn't get the job done. pero Dios no hizo bien el trabajo, no terminó el trabajo. So he will deal with the Jews again Entonces va a lidiar con los judíos otra vez, by rapturing the church to heaven. llevándose a la iglesia al cielo, raptando a la iglesia al cielo. And he'll deal with the Jews again. Y va a lidiar con los judíos otra vez. And he'll save the Jews Y va a salvar a los judíos after killing 2/3 of them. después de matar a 2/3 de ellos. Después de matar a 2/3 de ellos. It's a crazy system. Es un sistema loco. I mean, I'm not even finished explaining all of this. Ni siquiera termina de explicar todo esto. How could I've always explained to people, I can explain my system with just an illustration on the palm of my hand. Yo le digo a la gente, mire, yo puedo explicar mi sistema tan solo con utilizar mi mano, con la palma de mi mano puedo explicar mi sistema.
How do you explain that last week ¿Cómo explicas esa última semana of 7 years? de los 7 años? It begins, the 70th week begins with Jesus' ministry. La 70ª semana comienza con el ministerio de Jesús. So the 70th week, the 69th week ends here, the 70th week begins Entonces la 69ª semana termina aquí y la 70ª semana comienza aquí, de aquí para acá. Jesus' ministry is 3.5 years long. El ministerio de Jesús es 3 años y medio. He is cut off in the middle of the week. Él es cortado en medio de la semana. What happens to the next 3.5? ¿Qué pasa a Weeks. los otros 3 años y medio? Para los que no miren aquí dice 3.5. ¿Qué pasa a los otros 3 años y medio? O semana. The gospel goes exclusively to Israel. El evangelio va exclusivamente a Israel. And then the apostle Peter has a vision. Y entonces el apóstol Pedro tiene una visión. A sheet comes out of heaven with unclean animals on it. Una manta baja del cielo con animales inmundos encima. O sea, imágenes de animales inmundos. Those unclean animals represent us, the nations. Esos animales inmundos nos representan a nosotros, las naciones. And God tells Peter to take, kill, and eat. Y Dios le dice a Pedro que tome, mate y coma. And he says, I've never eaten any unclean thing. Y él dice, yo nunca he comido ningún animal no limpio. And God says, don't call unclean what I call Y clean. Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. We are now clean in Christ. Ahora nosotros estamos limpios en Cristo. And from Acts 10 on, the gospel goes to the nations. Y de Hechos 10 en adelante, el evangelio va hacia las naciones. That's the end of the 70th week. Este es el final de la 70ª semana. This is fulfilled. No gaps needed. Makes perfect sense. Esto fue completado. No hay brechas. Tiene sentido perfectamente. And look how small the chart is. Y mire qué tan pequeño es mi dibujo. But the whole dispensational system is to keep Israel and the church separate. Pero el sistema dispensacional dice que hay que mantener a la iglesia separada de Israel. And there's really nothing in the New Testament that says that's the case. Y no hay nada en el Nuevo Testamento que diga que así es el asunto, que ese es el caso. I think the key passage is Ephesians 2. Yo creo que los pasajes claves es Efesios 2. The dividing wall between Israel and the nations is broken down. Donde dice que el velo que dividía a Israel y las naciones fue roto. And there's one new man in Christ. Y donde hay un solo, el muro And que we're- dividía a Israel y las naciones fue botado y ahora solo hay un hombre nuevo en Cristo. And we're back to the olive tree again. Estamos de regreso otra vez al árbol de olivo. We are grafted into the olive tree that was exclusively Israel. Y fuimos injertados dentro del árbol de olivo que era exclusivamente Israel. And we end where we began with a warning Y empezamos otra vez con una advertencia. that when in Romans 11, Romanos 11, if branches could be cut off from Israel, from Si- the olive tree, si las ramas de Israel podrían ser cortadas del árbol de olivo, it can happen to us as well. también nos podría ocurrir a nosotros. That's the importance of passages like the Olivet Discourse in Matthew chapter 24. Esa es la importancia de pasajes como el discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24. We about there, 10 o'clock? Yeah, more than that. Okay. But, ¿podemos one more question? Sure. Una pregunta más. Los primeros 3 evangelios registran el discurso de los olivos. The first 3 Gospels show a registry of the register of the Olivet Discourse. Juan no lo registra John doesn't mention it porque él escribe Apocalipsis. because he writes Revelations. ¿Estás tú de acuerdo en que Mateo 24 o el discurso del Monte de los Olivos en los 3 evangelios es el equivalente a Apocalipsis? Do you agree that the Olivet Discourse on the 3 Gospels is the equivalent to Revelation? I do believe that the book of Revelation is a visionary description of what you're reading physically is taking place.
in the Olivet Discourse. Yo creo que Apocalipsis es una descripción de lo que estás leyendo físicamente en el capítulo 24 de Mateo. Una descripción visual de lo que están leyendo físicamente en el capítulo 24 de Mateo. I think the book of Revelation is much deeper theology, Yo creo que el libro de Apocalipsis es una teología mucho más profunda and it takes an understanding of the whole Bible to understand what it means. y necesita un entendimiento de toda la Biblia para poder entender lo que esto significa. It mentions a giant woman in Revelation 12. Menciona a una mujer gigante en Apocalipsis 12. It mentions a dragon whose tail sweeps away a third of the stars. Menciona a un dragón cuya cola bota la tercera parte de las estrellas. Talks about a 200 million man army. Habla de un ejército de 200 millones de hombres. If you try to interpret that like you do the Olivet Discourse, Si tú tratas de interpretar eso así como interpretas el discurso del Monte de los Olivos, it's going to take you way off track. te va a llevar muy lejos de la verdad, te vas a apartar. There's a word in Revelation chapter 1 Hay una palabra en Apocalipsis 1. It's not translated very well in English. I wonder how it's translated in Spanish. No está muy bien traducida al inglés, pero me pregunto cómo está traducida hacia el español. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show, In Spanish, it says show or manifest. manifest. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Ahí dice mostrar, dice en inglés. Aquí dice manifestar. The Greek word is signified. La palabra griega es significar o dar a entender, dar un significado. Signified, signified. Significado, firma, señal, perdón, la otra se me cruzaron los cables, estoy cansado. Señal y ado. Remember in Revelation 4, John is taken up into heaven and shown things. Recuerde, en el capítulo S4 de Apocalipsis, Juan es llevado al cielo y se le muestran cosas. Book of the Olivet Discourse, they are seeing things. En el discurso del Monte de los Olivos, ellos están viendo cosas. Do you not see all these things? Do you not see this temple? ¿Acaso no ves estas cosas? ¿No, ¿Acaso no ves este templo? Not one stone here will be left upon another. Ninguna piedra aquí quedará una sobre otra. It's a different perspective. Es una perspectiva distinta. So my advice to you is, Mi consejo para ustedes es, if you want to study the book of Revelation, si quieren estudiar el libro de Apocalipsis, you better know all of the Bible before you start. mejor conozcan bien toda la Biblia antes de que empiecen. Because the book of Revelation is based upon almost the entire Old Testament. Porque el libro de Apocalipsis está basado casi enteramente en el Antiguo Testamento. And some of the greatest commentators in history Y algunos de los más grandes comentaristas en la historia never commented on the book of Revelation. nunca mencionaron, nunca hicieron comentarios en el libro de Apocalipsis. Some of them maybe didn't live long enough. Tal vez algunos ni vivieron lo suficiente para llegar hasta Apocalipsis. A very good friend of mine, Kenneth Gentry, Un gran amigo mío, Kenneth Gentry, has just finished a 2-volume commentary on Revelation. acaba apenas de terminar un comentario de 2 volúmenes acerca del libro de Apocalipsis. So now the responsibility resides with William to get Ahora it la translated. responsabilidad le Carlos, to cae- get it translated, A William y a Carlos que lo va a traducir. and you as well. It will be my pleasure.